Bueno, el día de hoy vamos a iniciar con la psicopatología del trastorno bipolar. El trastorno bipolar es un trastorno mental grave que en realidad es muy frecuente en nuestra población y que genera una alta carga de morbilidad, sobre todo en los pacientes en edad adulta temprana, lo cual implica un aspecto importante en la salud pública. Vamos a hablar acerca de este tipo de trastornos en los cuales de manera general vamos a observar una fluctuación del estado de ánimo que cursa con episodios de depresión o de estado de ánimo inhibido y episodios de manía o estado de ánimo exaltado o expansivo, dentro de los cuales pueden haber episodios de eutimia. Para iniciar, quise traer esta frase que es desde 1854 por un psiquiatra francés, Jean-Pierre Fabre, donde ya se empezaba a observar o se hacen las primeras descripciones acerca de cómo se comportaban estos pacientes con trastorno bipolar, a lo que ellos le llamaban la locura circular. Entonces ellos describen, hay una cierta categoría de pacientes quienes continuamente muestran una regular sucesión de manía y melancolía. Y es en realidad al día de hoy una definición bastante acertada, porque al día de hoy la definición del trastorno bipolar, como les decía, es un trastorno mental grave en el cual vamos a tener episodios recurrentes, tanto de depresión como de manía, que alternan con esos episodios de eutimia o de estado de ánimo normal, y que además de eso, dentro de todo ese curso de enfermedad podemos tener episodios afectivos subsindrómicos en los cuales, si bien no llegan a constituirse como un episodio depresivo o un episodio maníaco, sí hay fluctuación del estado del ánimo durante todo ese periodo de tiempo. Vamos a hablar un poco acerca de la historia, la cual me parece muy interesante, porque en la historia de la medicina, desde la época hipocrática, ya se empieza a describir este trastorno. Inicialmente, ya en algunos textos de Hipócrates, ya se habla de ese término de manía. Sin embargo, hay algunas diferencias a lo que conocemos hoy como un episodio maníaco. Ellos en ese momento, como sabemos, trataban principalmente en este tipo de enfermedades los humores, dentro de los cuales ellos describían, por ejemplo, la bilis negra, la bilis amarilla, o de pronto el carácter flemático o sanguíneo en algunos pacientes. Y ellos hablaban de manía en ese momento cuando veían un paciente con un trastorno delirante o un estado de delirio, pero casi siempre lo asociaban a picos febriles estos trastornos. Empiezan a observar que hay algunas personas que aún sin tener un cuadro con un pico febril o con alta temperatura empiezan a presentar también delirios, y a eso ellos lo llaman manía. Lo cual, pues si nos ponemos a escudriñar un poco en esa historia de lo que ellos describían, sería mucho más compatible con pacientes con esquizofrenia más que con un paciente con trastorno bipolar. Posteriormente, gracias a estas primeras descripciones, Areteo de Capadocia en el siglo II después de Cristo empieza a hablar de que hay algunos pacientes en los que ellos observan que hay periodos en que tienen una agitación maníaca con un ánimo expansivo o un ánimo elevado anormal, que cursan también con inhibición o con un estado de ánimo deprimido, y les empieza a llamar un poco la atención cómo en el mismo paciente pueden ocurrir estos dos estados de ánimo de manera secuencial. Posterior a esto, los psiquiatras franceses Falret y Baillaget en el siglo XIX, que fue justamente la frase que acabamos de mencionar acerca de la locura circular, ellos empiezan a describir justamente eso, esa recurrencia de esos episodios de manía y melancolía que existían en esos pacientes, que además de eso también tenían estados de ánimo normal y podían cursar de un estado al otro en un periodo de tiempo, y empiezan a describir esto. Posteriormente, Kraepelin, que es considerado uno de los padres de la psiquiatría, ya con un término un poco más específico para el trastorno bipolar, y habla de la locura maníaco-depresiva, y en realidad sienta las bases para poder estudiar un poco más este trastorno. Sin embargo, habían algunas inconsistencias en sus definiciones, debido a que él en ese término de locura maníaco-depresiva también incluía esos estados de melancolía solamente, y solamente estados de manía aislados. Entonces decimos que de pronto
Lo que él decía era que todo se englobaba en lo mismo, tanto lo que consideraríamos un trastorno depresivo, como por ejemplo una esquizofrenia, y los pacientes con trastorno bipolar, todo lo englobaba en una alteración del estado de ánimo que él llamó locura maníaco-depresiva. Posteriormente, Carl Leonard, en 1957, se da cuenta que quizás esa no es la definición correcta y describe de que hay algunos pacientes que sí van a tener esos dos polos y son los que llaman los pacientes bipolares, pero que hay algunos que solamente van a manifestar ya sea depresión o solo manía y los llaman monopolares. Entonces aquí como tal es que se establece el término de trastorno bipolar gracias a Carl y desde allí pues ya empiezan todas las definiciones subsecuentes que tenemos y es más, desde ahí también se sientan las bases para establecer también los diagnósticos en el DSM. Dunner en 1976 ya dice, bueno, si bien tenemos estos pacientes que pueden tener estos dos estados de ánimo, van a haber algunos que en los que una polaridad va a predominar más que la otra. Entonces, por ejemplo, empieza a describir que van a haber unos pacientes en los que predomina la polaridad depresiva, en los cuales él llamó los bipolares tipo 2, y otros en los que van a predominar esa polaridad maníaca o exaltada, que van a ser los bipolares tipo 1. Y miren que fue desde hace mucho tiempo que empiezan a establecerse todas estas definiciones y aún al día de hoy, en 2023, se siguen utilizando y nos ayudan también a distinguir un poco estos pacientes en la práctica clínica. Entonces, en realidad es muy importante conocer la historia porque son trastornos que no han cambiado mucho en el tiempo en cuanto a su presentación. Cada vez tenemos un poquito más de especificaciones acerca de cada uno de ellos, pero la presentación clínica es muy similar a lo que se observaba desde hace muchos años. En cuanto a la epidemiología, entonces, como les comentaba, en realidad el trastorno bipolar es un trastorno relativamente frecuente. Se dice que afecta a más del 1% de la población. Alguna literatura ya nos habla hasta del 2% en Estados Unidos, en algunas regiones. En Colombia, la prevalencia es del trastorno bipolar tipo 1 de 1,8% y el trastorno bipolar tipo 2 de 0,2% según la última encuesta nacional de salud mental. Sin embargo, hay un porcentaje importante que tiene un trastorno bipolar subumbral, en los cuales de pronto los síntomas no llegan a realizar el diagnóstico de manera temprana y esos pueden ser hasta un 1,4%, seguido del trastorno bipolar tipo 1 con un 0,6% y el tipo 2 con un 0,4%. Se considera que la prevalencia total a lo largo de la vida del trastorno bipolar es del 2,4%. La prevalencia en realidad entre los sexos es muy equiparable entre mujeres y hombres. Se puede decir que va desde un 0,4 a un 1,6%, pero en realidad es muy similar. Pero el trastorno bipolar tipo 2, que ya sabemos que es el que tenemos una polaridad depresiva, es más frecuente en mujeres. La afección en salud mental del trastorno bipolar es muy costosa, muy costosa tanto para las aseguradoras comerciales del país como también para cada una de las personas y los familiares que tienen un paciente con trastorno bipolar. Se considera que la edad de inicio es básicamente al final de la adolescencia y la edad adulta temprana. Hay una edad promedio de aparición entre los 15 y los 25 años. Se considera que el trastorno bipolar tipo 1 puede tener un promedio de aparición a los 18 años, mientras que el trastorno bipolar tipo 2 a los 20 años. Y además tiene una alta carga global de enfermedad. Se considera, según el último estudio realizado, que aproximadamente tiene 9,9 millones de años perdidos a causa de la discapacidad por el trastorno bipolar, ocupando el puesto número 17. Y esto principalmente se debe a justamente la edad de aparición. Como observamos, son edades muy tempranas, edades en las que las personas tienen una alta productividad y obviamente el hecho de que se haga el diagnóstico de trastorno bipolar en esta etapa va a comprometer mucho tanto los hitos de desarrollo, de educación, los hitos económicos de cada una de esas personas. Entonces eso genera una alta discapacidad. En cuanto al suicidio, se considera que en realidad los pacientes con trastorno bipolar tienen un alto riesgo de suicidio, más o menos un 30% a lo largo de la vida. Y el suicidio es más que todo
ocurre dentro de los primeros 10 años desde el inicio de la enfermedad, por lo cual es allí donde se debe hacer una mayor revisión de la misma. Vamos a hablar un poco acerca de la etiopatogenia y la neurobiología del trastorno bipolar, la cual también es muy rica porque, como vamos a observar, tiene un pool de manifestaciones clínicas amplios y muy importante que cada uno de nosotros conozca estas características diferenciadoras. Entonces vemos que en general las enfermedades mentales van a englobarse dentro de un dominio estructural en los cuales vamos a tener que va a haber afectación, por ejemplo, de la valencia positiva o la valencia negativa de cada una de esas personas, va a haber alteración del procesamiento social, alteraciones cognitivas, alteraciones sensoriomotoras. Dentro de toda la etiopatogenia del trastorno bipolar actúan diferentes circuitos, los circuitos de memoria, circuitos de respuesta al miedo, y cada vez más se intenta estudiar cada uno de estos dominios para tratar de buscar también una medicina personalizada en la cual se puede intervenir cada uno de estos y poder buscar estrategias que intervengan dentro de los dominios para ayudar tanto a disminuir la progresión como a prevenir la aparición de estas enfermedades. En cuanto al trastorno bipolar en específico, vemos que van a estar afectados diferentes dominios del sistema, dentro de los cuales vamos a tener que implica inicialmente unas alteraciones genéticas, unas predisposiciones genéticas en las cuales vamos a tener diferentes variantes que afectan tanto la transmisión de señales, el sistema glutamatérgico, las regulaciones hormonales, alteraciones inmunitarias, y que todas estas predisposiciones o alteraciones genéticas que vamos a tener van a estar también controladas por unos mecanismos epigenéticos que me controlan, por ejemplo, la mielinización neuronal o la maduración neuronal, en la cual también influyen algunos factores neurotróficos que también ayudan a la progresión o al desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, no es solamente la parte genética la que influye en la aparición del trastorno bipolar, sino que también necesitamos algunos factores ambientales que ayuden a activar esos genes o a modular esos genes también, dentro de los cuales, por ejemplo, de los más estudiados ha sido, por ejemplo, el trauma temprano o trauma en la infancia, el uso de sustancias, algunas drogas también pueden desencadenar el trastorno bipolar, y efectos estresantes vitales que claramente están asociados a cada uno de estos trastornos mentales. A nivel neuronal, cada uno de estos factores van a influir, van a generar cambios importantes. Por ejemplo, pueden generar hiperexcitabilidad, pueden generar alteración de la función mitocondrial. Hay algunos que describen incluso pérdidas de las partes neuronales, por ejemplo, de las espinas dendríticas, o alteración de la permeabilidad de la membrana de la neurona, que obviamente esto constituye también alteración en el manejo de los neurotransmisores. Todos estos cambios neuronales que van a estar inicialmente dados por componentes moleculares van a terminar afectando tanto los circuitos como las redes neuronales que conforman esos circuitos, y por ejemplo una de las estructuras más afectadas va a ser la sustancia gris frontotemporal. Entonces esto explica todos los cambios que vamos a tener a nivel del estado del ánimo, a nivel del comportamiento, a nivel del control de los impulsos. Además de esto, tiene unas consecuencias sistémicas importantes. Por ejemplo, hay un aumento de la carga alostática, hay un aumento del estrés oxidativo que es en realidad medible y observable a nivel del sistema nervioso central. Vamos a ver que vamos a tener alteraciones metabólicas incluso, y que cada una de estas alteraciones estructurales que tenemos al final en estos pacientes, que se pueden convertir en daños a largo plazo, van a generar una disfunción funcional en estos pacientes, una alteración en su funcionalidad, que va a generar también un deterioro cognitivo, lo cual es en realidad lo que cronifica la enfermedad y lo que tiene el mayor impacto en la vida y en la calidad de la vida de nuestros pacientes. Entonces vamos a tratar de hablar de cada uno de estos factores, porque en realidad son ellos los que generan el desarrollo o van a determinar el desarrollo y la progresión de la enfermedad. La parte genética del trastorno bipolar es
muy importante, es en realidad fundamental. Dentro de los trastornos mentales, el trastorno bipolar es uno de los que tiene una mayor heredabilidad. De los pacientes con trastorno bipolar, hasta el 85% se debe a una alteración genética o se debe a una etiología genética. Hay uno de los modelos que más explica la parte genética del trastorno bipolar, es el modelo factorial de interacción gen-ambiente, en el cual necesitamos esa susceptibilidad genética, pero también necesitamos factores desencadenantes o estresores ambientales que me activen esos diferentes genes que hemos hablado. Hay un estudio que es el estudio de asociación genómica, que es en realidad un estudio muy grande que se ha realizado, en el cual se han evaluado muchísimas variantes comunes asociadas al trastorno bipolar. Se dice que hay afectación de aproximadamente 18 regiones del genoma y muchos de estos genes van a estar implicados básicamente en la señalización del calcio, en lo del sistema glutamatérgico, regulación emocional, hormonal, perdón, microARN, histonas. Como podemos observar en la tabla, son varios genes y varios cromosomas implicados en cada una de estas expresiones genéticas. Se dice que hay más o menos 100 locos afectados en el trastorno bipolar. Y en el Consorcio Internacional de Genética del Litio, que es uno de los estudios más grandes que se está realizando en relación a la farmacogenética en el trastorno bipolar, hay algunos hallazgos que describen unos genes asociados al cromosoma 21, que también se han visto que esos genes pueden estar presentes en pacientes con esquizofrenia. Y si esos genes que están en esos pacientes con esquizofrenia también son secuenciados en pacientes con trastorno bipolar, esto me podría constituir un, una alteración en la respuesta al litio, lo cual generaría un peor pronóstico para estos pacientes por una peor respuesta al tratamiento. La genética ha sido tan estudiada en el trastorno bipolar que incluso ya hay estudios que nos hablan de cómo esa genética me puede afectar a los hijos de los pacientes con trastorno bipolar. Entonces se considera que estas personas, hijos de pacientes con trastorno bipolar, tienen un riesgo hasta 4 veces mayor de presentar un trastorno bipolar y hasta 3 veces más de heredar cualquier trastorno del espectro bipolar. Además de eso, tienen un riesgo casi 3 veces mayor de heredar no solo esos trastornos del espectro bipolar, sino cualquier otro trastorno psiquiátrico. Se ha estudiado, por ejemplo, que tienen un riesgo de generar un trastorno de estrés postraumático hasta de 4 veces, uso de sustancias hasta 9 veces, un trastorno oposicionista desafiante hasta 4 veces, generar trastornos depresivos hasta 3 veces, alcoholismo 4 veces, TDAH hasta 3 veces. Entonces, en realidad es bastante importante, incluso algunos estudios realizados hasta aquí en Colombia han descrito algunos endogenotipos en los cuales se observa que estos niños a edades muy tempranas ya pueden tener alteraciones en las pruebas neuropsicológicas con compromiso en los dominios de atención y de memoria, lo cual podría comprobar cómo esta alteración genética afecta desde edades muy tempranas a estos pacientes y el riesgo que tienen también del desarrollo de un trastorno psiquiátrico. En cuanto a los factores ambientales, entonces tenemos que desde la parte perinatal ya se ve asociado algunos factores que influyen en el desarrollo del trastorno bipolar, como por ejemplo la cesárea, la infección por influenza materna, el tabaquismo materno o la edad paterna elevada. En realidad, muchos de estos estudios son solamente de asociación, no se ha descrito como tal un mecanismo por el cual se desarrolla, pero sí hay asociación entre ellos, los eventos vitales que están claramente asociados, el trauma temprano, por ejemplo, el abuso sexual está asociado al desarrollo del trastorno bipolar tipo 1, la negligencia y el abandono emocional con el trastorno bipolar tipo 2, algunos fármacos, como por ejemplo los antidepresivos, podrían desenmascarar el trastorno bipolar. Es algo que se observa muy comúnmente, que por ejemplo se considera que un paciente está cursando con una depresión monopolar o unipolar e inician fármacos antidepresivos y este puede realizar un viraje hacia una manía y eso desenmascara un trastorno de espectro bipolar.
Por ejemplo, los corticoides o la isoniazida y la cloroquina también podrían desencadenar un trastorno bipolar. La isoniazida principalmente porque está asociada con la inhibición de la monoaminoxidasa y eso pues obviamente es uno de los mecanismos de acción de los antidepresivos. El uso de drogas también está muy frecuentemente asociado inicialmente al cannabis, pero cualquier droga podría también desarrollar un trastorno bipolar. En cuanto a la neurobiología, entonces la neurobiología es bastante rica en el trastorno bipolar. Vemos que en realidad la neurobiología es multifactorial, en los cuales vamos a tener factores genéticos, factores ambientales que pueden ser predisponentes, precipitantes y perpetuadores, como por ejemplo el estrés y los traumas, la parte genética, como ya lo observamos, el sistema neurotrófico, neurogénesis está afectado, la respuesta al estrés, los mecanismos inflamatorios y la señalización celular cumplen un papel importante. Entonces vamos a tratar de hablar cómo esto influye en cada uno de estos dominios. Por ejemplo, la disregulación inmunológica en realidad está muy asociada al desarrollo del trastorno bipolar. Se considera que en estos pacientes, sobre todo en el estado de manía, vamos a tener un estado proinflamatorio en el cual vamos a tener un aumento, en realidad un aumento significativo de interleuquinas proinflamatorias, como por ejemplo la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma, la proteína C reactiva e incluso se han hecho mediciones de proteína C reactiva claramente con métodos para realizar estos estudios en los cuales se ha encontrado elevaciones en sangre de PCR en pacientes en estado de manía. Y esto se debe a una disregulación entre esos mecanismos pro y antiinflamatorios, entre los cuales vamos a tener disminución de interleuquinas antiinflamatorias como la interleuquina 10, vamos a tener aumento de las células TCD4 y disminución de estos mismos linfocitos TCD8. Todo este mecanismo proinflamatorio al final también me va a llevar a una activación de algunas células en el sistema nervioso central que también regulan estos mecanismos proinflamatorios como la microglía y pues que todo esto al final me va a generar una perpetuación de esta inflamación en el sistema nervioso central. ¿Qué sucede? Que esta inflamación predispone a una neurotoxicidad, altera la señalización intracelular, entonces vemos que también hay una disregulación entre esos mecanismos antioxidantes, hay una disminución de las enzimas antioxidantes con un aumento de los radicales libres de oxígeno que tienen diferentes mecanismos de daño a esas neuronas, como por ejemplo peroxidación lipídica, aumento del óxido nítrico, daño del material genético, lo cual me puede conllevar a apoptosis de esas neuronas, de esas células importantes en regiones específicas y a neurotoxicidad. Se dice que las estructuras más frecuentemente afectadas son las de la sustancia blanca y que obviamente eso al final me va a llevar a las manifestaciones clínicas que conocemos del trastorno bipolar. Hay una disregulación importante de los neurotransmisores, por ejemplo, del sistema serotoninérgico, que ha sido muy frecuentemente asociado no solo al trastorno bipolar, sino en general a los trastornos del estado del ánimo. Se considera que va a haber una disminución de esta serotonina en los episodios, sobre todo, y pues claramente en los episodios depresivos. Como sabemos, la serotonina cumple un papel importante en el control de los impulsos, la agresividad, las tendencias suicidas. Entonces vemos que hay una disminución importante de esta e incluso se han hecho mediciones en líquido cefalorraquídeo donde encontramos disminución de los metabolitos activos de la serotonina. Incluso en algunos estudios post-mortem se ha encontrado también alteraciones en esa serotonina, sobre todo en el lóbulo temporal y en el lóbulo parietal y frontal. En cuanto a la dopamina, que como sabemos está muy relacionada con los mecanismos de cognición, recompensa, sueño y memoria, vemos que estos también van a estar alterados y principalmente lo que tenemos es una hiperactivación dopaminérgica. Esto también se ha estudiado y muchos de estos estudios han trabajado en conjunto con la farmacología del trastorno bipolar, en los cuales observamos que los estabilizadores del estado del ánimo modulan este sistema e incluso pueden generar una regulación de esta dopamina a largo plazo.
Además de eso, esa hiperactivación dopaminérgica también hace un efecto también oxidante en el cual va a tener un aumento de esos radicales libres de oxígeno y obviamente va a aumentar este estado hiperdopaminérgico. Se considera que esa regulación alterada puede hacer el viraje de estos pacientes en los cuales, por ejemplo, si tenemos ese estado hiperdopaminérgico, esa regulación puede ser tan aumentada que puede generar que se llegue a un estado hipodopaminérgico y por lo tanto a un episodio depresivo y viceversa. Por otro lado, tenemos otros sistemas como por ejemplo la noradrenalina, la cual está muy asociada también a estos trastornos del estado del ánimo, en los cuales una hiperactivación de la noradrenalina obviamente va a estar generada en los estados de manía o una disminución de la noradrenalina en los estados de depresión, en los cuales se considera que también hay una menor sensibilidad de los receptores alfa 2. Se ha estudiado también que hay más células pigmentadas en el locus ceruleus que en los pacientes unipolares, en estos pacientes con trastornos del espectro bipolar. Otros de los neurotransmisores muy asociados a esto son el GABA y el glutamato. Como sabemos, el GABA es un neurotransmisor inhibitorio, mientras que el glutamato es el neurotransmisor excitatorio por excelencia del sistema nervioso central. Vemos que vamos a tener en el estado depresivo un GABA disminuido, en los cuales nos va a generar una mala adaptación de estos sistemas neuronales, mientras que en el glutamato, en los estados de manía, va a haber un estado hiperglutamatérgico. Se ha estudiado que este estado hiperglutamatérgico es más frecuente en la corteza prefrontal y esto altera la migración y la diferenciación neuronal y la supervivencia de estas neuronas. Esto también se ha estudiado a nivel farmacológico, en los cuales se describe que los estabilizadores del estado del ánimo a largo plazo influyen de manera significativa en esta transmisión glutamatérgica, tanto que pueden disminuir la sensibilidad de los receptores AMPA del glutamato y nos pueden ayudar a hacer un control a largo plazo. Y en cuanto al sistema neuroendocrino, pues claramente este también está asociado a todos estos trastornos del estado del ánimo. Se considera que casi todos vamos a tener una hipoactivación del eje hipotálamo pituitario adrenal, en las cuales vamos a tener una alteración sobre todo en la retroalimentación negativa de estos corticoides, lo cual me va a generar unos niveles elevados de cortisol de manera consistente en el tiempo, de manera constante en el tiempo, y pues esto va a generar también daños importantes a nivel de neurotoxicidad. Hay un desequilibrio de estos receptores también de los mineralocorticoides y de los glucocorticoides, lo cual también genera una alteración en el eje hipotálamo pituitario adrenal y en del eje renina-aldosterona, y esto pues también me va a llevar a que estos estados y episodios depresivos y bipolares van a ser mucho más refractarios por esta alteración neuroendocrina. Entonces, al final, ¿qué vamos a tener? Que todos estos mecanismos lo que van a conllevar es desde esa alteración a nivel genético que van a generar una neurotoxicidad que me puede dañar esas redes neuronales, sobre todo el compromiso de la sustancia blanca, la alteración de estas estructuras que comprometen al sistema límbico a nivel molecular hasta a nivel estructural, esa alteración en la señalización de los neurotransmisores en los que vemos que, por ejemplo, los más afectados van a ser esa alteración de la dopamina, de la serotonina, los cuales vamos a ver unos cambios a nivel córtico subcortical, alteraciones de esas redes neuronales que me van a generar los síntomas que observamos clínicamente, por ejemplo, la excitación, la alteración de la psicomotricidad en la manía o la inhibición de esa psicomotricidad y del pensamiento en la depresión. Entonces vemos como desde el nivel molecular hasta ya el nivel estructural y el nivel conductual se genera toda esta alteración en el trastorno bipolar. Y vemos que en realidad las estructuras más frecuentemente afectadas van a ser, por ejemplo, en la sustancia blanca, el cíngulo anterior, la corteza cingulada anterior, el cíngulo posterior y cuerpo calloso, mientras que en la sustancia gris va a ser principalmente la pars opercularis izquierda, la circunvolución fusiforme izquierda y la corteza frontal medial rostral izquierda y claramente el hipocampo. Entonces, por ejemplo, en la imagen observamos cómo a nivel estructural los cambios son bastante evidentes. Obviamente esto es un estudio en el cual
se hizo seguimiento a pacientes durante varios años que no estaban recibiendo tratamiento y vemos como de manera importante se genera atrofia de estas estructuras que obviamente me van a generar todos esos cambios conductuales en los cuales estos pacientes no van a tener un adecuado control de los impulsos, en los cuales van a tener una disfunción cognitiva severa, alteraciones de la memoria, claramente esto a largo plazo, y pues lo que se busca es que obviamente nuestros pacientes no lleguen a este estado de estructuralidad tan importante.